Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver una historia que yo sé que es la favorita de muchos. En la Biblia es una de las historias más favoritas, es favorita quizás para muchos. eh, de las historias, para mí, de la escritura, también esta es una de las más favoritas. Ese, ese plot twist que hay al final, ese cambio y toda esa descripción es bastante interesante. Sé que algunos cuando la escucharon por primera vez, el deseo de venganza se sentía a flor de piel. Sí, desquítatela, pero había una historia mayor que se está gestando. Y yo espero que ustedes hoy, al ser una historia conocida, podamos ver algo. Esta es mi intención, que usted y yo podamos ver algo en este pasaje. Toda la escritura, desde el principio hasta el final, desde Génesis 1, desde en el principio Dios, hasta el final, cuando nos llama a esperar el retorno de Jesús, toda la escritura nos está hablando no de nosotros siendo José venciendo, sino de aquel que venció por nosotros. Nos está apuntando a Jesús. Así que yo espero que hoy, a través de José, en lugar de, yo sé que de pronto algunos se van a sentir, no puede ser que yo no sea José, pero podamos ver a uno mejor y mayor que José, a nuestro Señor Jesús, aquel que fue rechazado para que nosotros no tuviéramos que serlo por Dios. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a ver en esta historia tan conocida, en Génesis 37, versículos del 2 al 36, podamos ver a este soñador rechazado y podamos nosotros confiar en el Señor, en su palabra, lo que tiene para decirnos el día de hoy. Oremos. Bendito Dios, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y en tu misericordia, Señor, hoy nos concedes este texto que de manera consecutiva, Señor, estamos pasando en Génesis y hoy llegamos a esta historia tan apreciada por muchos, quizás hasta por todos. Bendito Dios, pero que el que sea conocida no nos impida a nosotros asombrarnos por lo que una vez más podemos encontrar en tu palabra. Así que más bien, Dios, nuestro ruego es que nuestros corazones puedan estar ansiosos en un buen sentido, Señor, que anhelen, Señor, por lo que tú en tu palabra tienes para decirnos, para informarnos y podamos tener este deseo, Señor, creciente en nuestros corazones. Mi Señor, te ruego que podamos ver en este soñador a Cristo Jesús, Señor nuestro, y cómo nuestras vidas, a la luz de este gran Redentor, pueden ser transformadas. Bendito y alabado sea, Señor eterno. Amén. Amén. Yo tuve un sueño. Fue la gran frase que dijo en una ocasión, en un discurso célebre, famosísimo, ese hombre que luchaba por los derechos de los negros en los Estados Unidos, llamado Martin Luther King. Así fue como comenzó su discurso, o quizás su discurso más famoso. Yo tuve un sueño. Su sueño era por un mundo de igualdad, donde el color de piel no importara, donde el color de piel no los diferenciara, de manera que este era el sueño de él, un sueño donde blancos y negros podemos convivir en un lugar, y en el mismo lugar. En esa época donde él hablaba, realmente los negros estaban segregados y si se montaban en un bus, el asiento de atrás era para los negros y los de adelante para los blancos, y así era la segregación que se daba. Así que él habló de esa manera. Él terminó siendo encarcelado, terminó siendo amenazado, hasta que finalmente una bala le alcanzó y mató al hombre de este sueño. Mataron al soñador, pero no mataron su sueño. La historia de Martin Luther King, o la historia posterior a Martin Luther King, nos enseña que aunque mataron al soñador, el sueño de él terminó al final cumpliéndose, porque luego esa segregación dejó de existir. Y aunque evidentemente siguen habiendo diferencias entre grupos y otros, no es lo mismo que en los tiempos de Martin Luther King. Usted puede ver conviviendo personas, incluso en un equipo de fútbol, personas de mismas razas y conviviendo y teniendo amistad, cosa que antes era algo totalmente impensable. Ahora, esa misma dinámica de un soñador a quien quieren apagar su sueño, la vamos a ver en nuestro pasaje del día de hoy. Alguien que va a contar su sueño. Tengo este sueño, he tenido este sueño, y va a encontrar de los más cercanos a él que quieren apagar ese sueño. Así que acompáñenme a Génesis 37, versículos del 2 al 36. Vamos a leer toda la porción para tener la idea completa de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Génesis 37, versículos del 2 al 36. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos.
El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre. Échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer. Y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, y yo, ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Pero nos dice una nota final esperanzadora. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El soñador quisieron matarlo, aparentemente su sueño al matarlo a él, pero el sueño no ha terminado.
La generación de Jacob, hermanos, continúa en nuestro pasaje. Se nos presenta aquí que después de haber visto nosotros la semana anterior la generación de Esaú, ahora nos va a contar cómo fue que siguieron la generación de Jacob, el hombre con quien Dios ha dicho que va a estar con él. Y los detalles de esta continuidad inician con el foco puesto en uno de sus hijos, José. El resto de la historia prácticamente se va a encargar de mostrarnos la historia de este hijo, con algunas interrupciones para mostrarnos el foco en alguno de los otros hijos. José se nos presenta como el consentido, todos podríamos decir llegar a esa conclusión. Es el pechiche, es el consentido, es el hijo de la vejez de este padre. José era un hijo amado en el cual este padre se complacía. Le daba reporte de las actividades de sus hermanos. Y a veces decimos esto, mira, José lo que era un delator. Sí, era aquel que estaba informando y decía, mira, esto hizo papá mi hermano, pero realmente el papá les está diciendo, a los hermanos les dio una misión, tienen que hacer esto y tenían que hacerla. Así que básicamente él está cuidando lo que su padre le ha llamado a cuidar. Así que en lugar de ser el delator, lo que estaba haciendo era cuidando lo que era de su padre. Él estaba haciendo la función que le dio su papá. La estaba llevando a cabo, pero esta labor fastidiaba a los demás. Además de eso, recibe una vestimenta especial. Quizás usted ve una vestimenta como esa de color y usted dice, no hombre, eso no me gusta. Eso parece que uno fuera como de la India. ¿Cierto? Como un atuendo así todo raro, así todo, esas túnicas así todas que son, se ve que son como frescas, pero de pronto usted dice, no, esa moda a mí no me gusta, esa moda más de este lado oriental. Pero aquí la vemos como que para ellos significaba una ropa especial que representaba en cierto sentido realeza. Así que aquí está caminando entre ellos como si fuera el príncipe de todos los demás. Y eso aún genera más fastidio en sus hermanos. Y nos dice que el odio hacia él era visto de tal manera que ellos le hablaban no con amabilidad, sino con palabras duras. Siempre que le iban a hablar, le hablaban poco amigable. Siempre era con 3 piedras en la mano, para utilizar nuestro lenguaje popular. Siempre le contestaban feo. Este escenario, hermanos, no es el mejor para que un joven de 17 años cuente el sueño que Dios le dio. Ese escenario ya creado con su hermano va a contar él este sueño y va evidentemente a verse como algo que a ellos los va a perturbar y los va a llevar al rechazo. En la vida de José, los sueños son una parte fundamental de su historia. Este soñará y otros también lo harán y por medio de eso descubrirá el plan de Dios. Él va a soñar y sueña 2 veces, pero también van a soñar, luego en una cárcel van a soñar otras personas, va a tener 2 sueños y él los va a revelar y más adelante un faraón va a tener 2 sueños y él también va a revelarle o a decirle qué significa ese sueño. Y todo está en el plan que el Señor está gestando para que se dé la salvación por medio de él. De esta manera fue como Dios le reveló su plan final a José. Esto es lo que él iba a hacer. Alguien que desde una alta posición traería bienestar a su familia. De hecho, es eso lo que él reconocerá al final de su historia. Cuando ya él termina pasando todo esto que acabamos de ver, que es difícil, él al final va a decir, todo esto Dios lo hizo para vida. De manera que todo lo que está viviendo y el anticipo de este sueño que Dios le está diciendo lo que va a hacer, todo era finalmente para traer vida en abundancia a todos aquellos que se acercaran a José. Y ese era el plan que el Señor estaba gestando a través de este sueño mostrándole. De manera que 2 cosas podemos ver en esto. Primero, que los sueños son parte fundamental de la vida de José, no necesariamente de la nuestra. A veces yo sé que soñamos cosas y nos parecen interesantes y queremos que se cumplan, queremos que sucediera lo que en el sueño pasó, pero donde nos muestra la Escritura que Dios actuó de esa manera fue con José. No nos está diciendo que con nosotros va a suceder algo exactamente así. Además, que todos los sueños en la Biblia están asociados en su mayoría con el plan de salvación de Dios a su pueblo. Cada vez que alguien tiene un sueño, está asociado a lo que Dios va a hacer para salvar a su pueblo. Siempre. O lo que Dios quiere hacer para guiar a ese individuo para que haga la obra que Dios lo ha llamado a realizar. Así que podemos nosotros ver entonces que hay un patrón que nos muestra en esto. Este sueño aquí es una revelación particular del plan de Dios para salvar a su pueblo. Y esto es algo que deberíamos contrastar con nuestras vidas. ¿Qué tanto de lo que estamos viviendo, haciendo o soñando está en sintonía con el plan de salvación de Dios? ¿Qué tanto de lo que anhelamos es coherente con el hecho de ser parte del pueblo de Dios, con el hecho de ser de su heredad, con el hecho de buscar las cosas que a Dios le agrada?
Nos preocupamos muchas veces, y atento a estos ejemplos, quizás ninguno tenga que ver contigo, pero puedes seguirme la idea. Nos preocupamos por la profesión de nuestros hijos. ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Pero no tanto así en que ellos conozcan al Señor, en que ellos tengan una profesión de fe para salvación. Nos ocupamos en prepararnos mejor en nuestros oficios para tener un mejor rédito en lo que nosotros hacemos, pero no tanto así nos ocupamos en conocerlo más a Él. Nos detenemos a pensar en dónde estaremos cuando seamos viejos. ¿Dónde estaré? ¿Dónde la pasaré? Pero no tanto así en dónde estaremos por la eternidad. Tendemos a soñar más con unas vacaciones que nos den descanso y no tanto así en nuestro lugar de descanso eterno en el Señor. No pensamos de la misma manera en las cosas que el Señor nos llama a pensar principalmente. No lo hacemos así. Tendemos a poner todo nuestro ser en lo que está ligado solo al aquí y a la ahora, y por eso nos sentimos emocionados con pensar que somos José. Porque pensar que somos José nos invita a pensar que en este lado de la eternidad vamos a gozar de un favor como el que gozó José. Pero en la Biblia no solamente están los José, también están los Jeremías, también están los Isaías, los Malaquías, también están los Zacarías, que lo mataron en un templo y vertió su sangre en el templo. Están los Pedro, los Pablo. Y esas historias, entonces, ¿por qué no diríamos quisiera repetirla? Porque siempre nos interesa más la historia donde tenemos un lugar de grandeza. Pero la historia no se trata de nosotros, se trata de aquel que vino a cumplir un plan para salvar a su pueblo, tal como lo haría José a través de este sueño que Dios lo cumplió para que salvara a su pueblo. Una vez más tenemos que recordar sus palabras. Todo fue hecho por Dios para traer vida a su pueblo. De eso trataba este sueño. José es este soñador que recibe este sueño de Dios y que recibirá a su vez el rechazo de sus hermanos. El versículo 5 nos dice, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Les dio más rabia por ese sueño. En palabras simples, José es el soñador rechazado. El sueño de José es el plan que Dios le reveló por medio del cual Dios mismo salvaría a su pueblo, proveyéndoles paz, proveyéndole pan en medio de la escasez. Y aunque él sufriría rechazo, tanto él como su sueño, ni siquiera el rechazo puede detener el plan del Señor, el sueño que Dios le dio a él. Y esta es la idea central de este sermón. Que veamos con total asombro que el plan revelado de Dios no lo detiene el rechazo. Dios reveló su plan. Y ni el rechazo de estos hermanos podrá detener el plan del Señor de salvar a su pueblo a través de José. Nadie puede detener el plan del Señor, ni aun la misma muerte podría hacerlo. Ni aun la misma muerte. Así que veremos esta gran verdad desarrollarse en la historia que hemos leído, que comienza con José contando el sueño que ha tenido. Veamos en primer lugar el sueño que revela el plan, versículos 5 al 11. El sueño de José, sin ninguno de ellos del todo saberlo, es una revelación por parte de Dios. Ellos ven un sueño y se molestan porque en el sueño es verdad que parece como que él está enseñoreado. Ellos están allí como rindiéndole a él pleitesía. Y tras que ya lo tenían, no lo tenían en la buena, entonces esto les molesta más. Pero el sueño lo que está mostrando es algo que va a venir para favorecerlos. El sueño es el mismo, aunque esté en dos ocasiones. Algo que luego le va a decir al faraón más adelante. Faraón, el sueño es el mismo, solamente que nos está mostrando que en la repetición lo que nos está es confirmando la veracidad de lo que va a ocurrir. Y aquí de cierta manera este sueño doble, que es lo mismo, nos está significando la veracidad de lo que se va a cumplir. El primer sueño es de unas gavillas y son estas ramas del trigo que se toman, ¿no? y se acumulan para de ahí sacar pues hacer el procesado para luego convertirlo en el alimento que se saca allí del trigo. Así que lo que está mostrando es que él cuando reúne la gavilla que tiene él se levanta y la gavilla de sus demás hermanos se postra delante de esa. Y esto está de una u otra manera anunciando lo que va a venir posteriormente. Por medio de José va a venir pan para aquellos que no tienen pan. Va a venir el alimento para aquellos que no tienen alimento y tendrán que venir a él rendidos para poder recibirlo, porque nadie va a poder alimentarse sino a través del plan de José que el Señor lo efectuó o que el Señor lo desarrolló para que se cumpliera por medio de él. Pero los hermanos lo que piensan es, tú quieres enseñorearte, tú quieres convertirte en nuestro rey. Y lo increpan.
Ahora, el segundo sueño es del sol, la luna y las estrellas, y nos habla, en este caso, el mismo padre le dice, o sea, tú nos estás diciendo que tu mamá, yo y nuestros hermanos nos vamos a postrar ante ti. Y de una u otra manera está representando exactamente lo mismo. Este pueblo va a continuar viviendo por medio de José. Las estrellas, cuando se nos habían hablado en Génesis, se nos dice que son, el pueblo del Señor iba a ser como las estrellas en el firmamento. Iban a ser muchos, pero aquí las estrellas se pueden contar. Y si el sueño no lo cumplía el Señor, si el plan no lo desarrollaba, si el plan no lo completaba o lo desarrollaba el Señor por medio de José, las estrellas las podríamos contar. Serían 11. Pero Dios tenía que actuar y Dios tenía que obrar por medio de José para que entonces esas estrellas pudieran ser incontables, para que el pueblo pudiera continuar viviendo. De manera que el sueño estaba anunciando lo que Dios iba a hacer posteriormente por medio de José. El plan no era que él se convirtiera en Naftán Panea para que él pudiera conquistar todo. El plan era para que por medio de él pudiera haber vida para el pueblo del Señor y pudiera ser un pueblo numeroso. Si el Señor no intervenía, su pueblo moriría de hambre. Producto de esto se nos dice en el versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se le había dicho. Sin decirnos razones muy claras al respecto, José es el elegido por Dios para darle este sueño. Cualquiera de nosotros diría, ¿por qué no Judá? ¿Por qué no Simeón? ¿Por qué no cualquiera de los otros? Dios eligió a José porque el Señor así lo quiso. Y es el elegido para traer salvación a su pueblo. Es a través de este sueño, mis hermanos, que se revela lo que va a suceder después. Una gran salvación que hasta aquí lo que la vemos es en un mundo intangible, una cosa que no se ve. Pero si seguimos leyendo la historia, vamos a ver que lo que nos está mostrando es, Él va a traer salvación a este pueblo para que siga siendo numeroso y para que pueda tener pan. Es la única manera de que pueda seguir viviendo. Su plan puede revelarlo el Señor como Él quiera y a quien quiera, y aquí lo hace a José a través de un sueño, y lo va a utilizar de hecho a él, a este soñador. Y esto no es una llamada a que entonces pensemos que podemos tener una conexión especial con Dios a través de un sueño que Él nos dé. El Señor, dame este sueño. Y las oraciones antes de acostarse muchos es, Señor, dame un sueño revelador, un sueño en el que yo sepa cuál es el plan que tú tienes, cuál es la decisión que tengo que tomar. Mis hermanos, no quiero decir con esto que Dios no pudiera hacerlo, porque ¿quién de nosotros puede decir, Dios no vas a hacer esto? ¿Quién le puede decir a Dios hasta dónde puede andar o lo que puede hacer? Pero realmente Dios nos ha dejado su palabra. Aquí nos habla Dios para que a través de ella, por medio de ella, sea donde nosotros busquemos su dirección. Lo que debemos afirmar es esto. Es que Él ya nos ha dejado su revelación completa en su palabra acerca de las cosas en las cuales debemos afirmar nuestras vidas y esperarlo a Él. Tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No en vano, cuando Pablo anima a Timoteo a que él se convierta en este líder fiel y firme, que haga su labor, que a la iglesia la dirija, porque es el baluarte, la columna de la verdad, él le dice, aquí está la verdad. Y le dice esto, 2 Timoteo 3 del 15 al 17, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Son las escrituras las que llevan a la salvación, hermanos, y las que nos equipan para toda buena obra. No existe otro medio que pueda hacer eso en nosotros. Si incluso usted sueña algo que le parece, usted dice, no, esto tuvo que venir del Señor, no hay manera que no. ¿Con qué usted lo tiene que contrastar? Con la palabra del Señor. Entonces al final, ¿qué es la que gobierna nuestras vidas? La palabra. Entonces no estoy diciendo con esto que Dios no pudiera hacerlo. Dios puede hacer lo que Él quiere, Él es Dios. Pero si incluso sucediera esto, yo tendría que contrastarlo en la Escritura. Así que, ¿qué debería yo conocer? ¿Y a qué debería aferrarme? A la palabra del Señor, a la palabra del Señor. Entonces, es su palabra la que debería imperar. Hay quienes hoy se distraen más buscando revelaciones especiales en sueños, en visiones y en palabras proféticas para terminar frustrados o engañados.
en lugar de entender el plan de Dios revelado en su palabra y que nunca los engañará. Vayamos a su palabra, escudriñemos su escritura. En ese momento histórico para José fue un sueño, pero hoy nosotros no tenemos que estar persiguiendo esto porque Dios nos ha dejado su revelación completa para que podamos nosotros ir a ella y entender su plan. El Señor nos habla hoy claramente por medio de su palabra. En esos días a José por medio de un sueño, pero lo que es un sueño para algunos como José terminará convirtiéndose en una terrible pesadilla para los que escuchan ese sueño. Y es lo que vemos a continuación en nuestro pasaje, el sueño que genera rechazo. Versículos 12 al 24. Yo sé que podríamos acusar a José de arrogante, seguramente ahí con esa atuendo especial, viene ese tipo allí andando, ¿no? De hecho usted ve algo que no sea nadie aquí porque otra profesión, un hombre de la naval, de la Armada Nacional, usted lo ve con ese traje blanco, elegante, y el hombre simplemente tiene un traje puesto que representa su oficio, pero cuando lo vemos así todo vestido, la gente dice, mira el otro ahí orgulloso, con ese traje ahí, impoluto, viene caminando ahí, como si tuviera una marcha, ¿no? Y uno se sienta así, como incómodo, ¿no? Tiene un traje. Es una persona como nosotros y probablemente ni siquiera es arrogante, pero nosotros al escuchar la historia pensamos, José, seguramente era hasta arrogante ese muchachito. Y seguramente estaba allí él como un poco mostrando su túnica muy colorida. No nos dice eso el texto. Otro podríamos decir, mira, José lo que fue un muchacho imprudente. ¿Para qué cuenta algo así? Esas cosas se guardan, esas cosas no se cuentan. Esas cosas que tú tienes un plan, mira, no se lo cuentes a nadie. Tú tienes un viaje, no se lo cuentes a nadie, te lo salan. ¿Te escuchas ese pensamiento? Algunos cuando vemos la Biblia pensamos así, mira, José, ¿para qué se puso a contar eso? Mira, estos tipos le creció la envidia, pero no nos dice eso el texto. Tal vez José, alguno dirá, José es un falto de sabiduría. Oye, ¿cómo no se va a dar cuenta que sus hermanos lo odian? ¿Para qué les dice esto a gente que lo odia? Probablemente lo hizo para torearlos, pero no nos dice eso el texto. O hasta algunos podemos decir, no, lo que José es un ingenuo, simplemente contó algo que pensó que alegraría a los demás. Pero hermanos, el texto tampoco nos dice eso y saben, realmente no añade nada a la historia. Pensar en qué fue lo que motivó a José a decirlo no nos añade, simplemente lo importante aquí es, Dios le dio un sueño y ese sueño se cumpliría. Porque esa era la manera como Dios estaba revelando el plan que él iba a ejecutar para salvar a su pueblo. Pero a los hermanos les molestó el que le contara este sueño porque parecía que él se iba a enseñorear. Imaginemos que estamos en una película y se nos está contando esta historia. Ya se nos ha contado el sueño y ahora el papá va a enviar al hijo, después de este sueño lo va a enviar, mira, ve a donde tus hermanos. Y ellos lo tienen odio a él por este sueño. Y la historia en la narración nos presenta como si estuvieran en este momento nosotros con José. Estamos grabando lo que está haciendo José en la conversación con su papá. José va en búsqueda de sus hermanos después que su padre lo está enviando. Entonces se encuentran en Siquén, les dice el papá. Y cuando usted escucha Siquén, usted debe acordarse de algo. ¿Qué pasó en Siquém? ¿Qué sucedió en Siquém? El altar fue después, pero ¿qué pasó en Siquém? Mataron a toda esa gente de Siquém que habían violado a Dina. Así que cuando escuchamos Siquém nos acordamos, allí pasó una tragedia. Y la tragedia la hizo estos hermanos de José. Estos hermanos ya habían probado sangre. Son como un tiburón, un depredador. Y la historia ahí nos pone ese tono sombrío mientras nos está contando la narración. Ellos están en Siquém, el lugar donde ellos ya mataron. Y allí se dirige José a buscar a sus hermanos. Y de repente cuando vaya no están ahí. Y es como si nosotros escuchando esta historia por primera vez sintiéramos un alivio. Ay, no está allí. A lo mejor ya se les olvidó que los mataron allí. Pero de repente, este es un hombre hacendoso. Y José va caminando y dando vuelta y buscándolo de un lado al otro. Y no se devuelve, papá, yo no los encontré. No, se quedó allí haciendo la labor que su padre lo envió a hacer. Y mientras está dando vuelta en Siquém, alguien lo dice, mira, ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos. Ah, yo escuché que se iban a Dotán. Y él se va a buscar a sus hermanos en Dotán. Así que la cámara estuvo a él siguiéndolo todo el tiempo en toda esa persecución y poniéndonos esas notas tenebrosas en el momento que nos mencionó Siquém. Pero de repente la cámara gira o la cámara cambia o nos cambia la escena, la película, y nos presenta ahora a los hermanos de José laborando en Dotán. Y a lo lejos dice que ellos ven que viene aquel hombre con una túnica brillante, una túnica colorida, y dicen, ahí viene el soñador, porque lo odian.
Lo aborrecen. Y cuando mencionan la palabra soñador, no con ahí viene el soñador, va a soñar con nosotros. No, no es un cuento de hadas. Es una historia que se está volviendo tétrica y lamentable. Allí viene el soñador. Y tenemos el deseo de apagar ese sueño. Queremos matar al soñador para que muera su sueño. Se encendió en ellos el odio más irracional que nos podamos imaginar. Y entre todos empiezan a desarrollar un complot para matarlo. Matámoslo, hagamos esto, lo destrozamos y decimos que una fiera se lo comió. Y esa era la intención que tenían en su corazón. Pero Rubén, el mayor de ellos, entra en razón y le dice que no hagan tal cosa. Pero en lugar de defender totalmente al muchacho y decir, no le vamos a hacer nada. Y si ustedes van a hacerle algo, tiene que pasar por mi cadáver. Eso es defender, ¿no? A alguien. Pero él dice, mira, no hagamos eso, mejor metámoslos en una fosa. Y era tratando de ganar tiempo. Pero estos estaban encendidos en ira contra su hermano. Su defensa es algo tímida y lo único que hace es no verse como culpable de haber derramado la sangre de su hermano. Sus hermanos le hacen caso y termina la escena despojando a José de su túnica y siendo arrojado al pozo seco. El odio hacia José y su sueño llevó a estos hermanos a querer matarlo. La intervención de uno de ellos es insuficiente, pues solo lo que busca es no derramar la sangre de su hermano, pero no lo ha librado aún de la muerte. Si por estos hermanos dependiera, José y su sueño ese día habrían muerto. Pero recordemos, este sueño no es el sueño de hacer grande y famoso a José, aunque va a suceder. Este sueño consiste en que a través de él traerá vida a su pueblo. Se trata de un sueño mayor, traer la salvación al pueblo de Dios. Ese sueño es el plan revelado de Dios que ni el odio de sus hermanos lo pueden detener. Estos hermanos con este odio y rechazo están rechazando el plan de Dios sin darse cuenta. Quieren a como dé lugar matar al soñador y a su sueño. O dicho de otra manera, quieren matar al mensajero y a su mensaje. Si alguno vio aquella famosa película de estos 300 guerreros espartanos que lucharon contra el imperio de Jerjes, y se acordarán de esa escena en un pozo donde le meten una patada al mensajero y matan al mensajero junto con su mensaje, con eso declarando la guerra. Bueno, aquí no fue una así que le hicieron una patada a José, pero lo arrojaron igual al foso, con esto queriendo apagar al soñador y a su sueño. Eso mismo, hermanos, sucedería tiempo después. La historia de José nos prepara para una historia mayor que esta. La historia de José no se trata de nosotros. La historia de José nos va a anunciar algo mucho más grande que José. Hay un mejor y mayor José. José está en la presencia de su padre como su hijo amado y con un traje que simboliza la realeza. Jesús es un mayor y mejor José, pues él estaba en la presencia del Padre Celestial como su hijo amado y se vestía de majestad siendo el rey del universo. Él es mejor que José. José estuvo dispuesto a obedecer a su padre al punto de ganarse el desprecio de sus hermanos. Pero Jesús es un mejor y mayor José, pues él estaba en la presencia del Padre Celestial, como hemos dicho, y obedeció, vino y descendió para obedecer sin pecado alguno al Padre Celestial, y aún así sería despreciado por sus hermanos. José descendió para servir a sus hermanos al ir al sitio donde estos se encontraban. Jesús es un mayor y mejor José, pues él descendió desde los cielos para habitar entre nosotros y vivir como un siervo abnegado. José es defendido por un hermano tímido que no quería ensuciarse sus manos de sangre. Jesús es un mayor y mejor José, quien fue defendido y posteriormente condenado por un cobarde que luego se lavó las manos señalando su supuesta inocencia. Al final ambos fueron despreciados y su mensaje o revelación también fue despreciada. Hoy muchos insisten también en despreciar la revelación que viene de parte de Dios en Jesús. Ese plan de Dios para salvar a la humanidad por medio de su Hijo, al igual que José, Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Al igual que José le despreciaron y prefirieron matarle. Pero tanto como el mensaje como su plan continúan vivos. Ni aun la muerte en Jesús, el odio, el desprecio pudo detener el plan de Dios para salvar a su pueblo. Mi amigo, ¿despreciarás, odiarás, rechazarás el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, su plan de salvación? ¿Lo rechazarás? El Evangelio es esa buena noticia que nos muestra que ni tú ni yo teníamos la capacidad de poder salvarnos. Si Él no interviene, nosotros no pudiéramos salvarnos.
Si Él no viene y desciende a vivir la vida recta, tú y yo no la tendríamos que vivir y entonces no habría alguien que pudiera cumplir la demanda de justicia que el Señor hacía. Necesitábamos un Salvador y Cristo vino y descendió desde el trono de gloria para venir a salvar a pecadores como tú y como yo. ¿Lo rechazarás al igual que estos hermanos rechazaron a José? Jesús vino a salvarte, ocupando el lugar que te correspondía a ti en la cruz. Y habiéndote enseñado esta gran noticia, ¿la rechazarás? La Escritura nos presenta una parábola que quizás ilustra esto muy bien. Es la parábola de los labradores malvados. En esa parábola se nos dice que un dueño de un terreno, de una viña, envía a una persona para que cuiden ahí la viña. Y los que se encargaban de estar allí alrededor de la viña, cada vez que venía uno de estos enviados por el dueño de la viña, lo expulsaban, lo rechazaban, lo golpeaban, lo maltrataban. Hasta que en un momento dice que el dueño de la viña dice, voy a enviar a mi hijo. Esta gente sí es verdad, maltrata a los demás, pero es mi hijo no se van a atrever a tocarlo. Y entonces envía a su hijo para que vaya a cuidarlo el negocio de su papá. Y cuando va a mirar, dicen esto, ahí viene el heredero. Si lo matamos, nos vamos a quedar con esto como nuestra herencia. De manera que entonces lo que hacen es que apenas viene el hijo, lo terminan matando para ellos ahora quedarse con esta herencia. Eso fue lo que hicieron los religiosos en los tiempos de Jesús. Vinieron profetas, vinieron otros hombres anunciando la gran verdad de aquel Mesías que necesitaban y siempre estuvieron rechazándolo. Y cuando vino Jesús, el Mesías, no solamente lo rechazaron su mensaje, sino que lo mataron. La gran pregunta es, ¿lo harás tú también? ¿Rechazarás tú la oferta que te hace el Señor hoy? ¿Rechazarás el hecho de que Él ha venido a salvarte? Una vez más te lo pregunto, ¿tú también lo rechazarás? Aquel día fueron esos hermanos que sí aborrecieron al soñador y a su sueño. Lo arrojaron al fondo de un pozo y allí podría quedarse hasta morir, a menos que algo suceda y que algo haga que este sueño no se detenga. Y es lo que vemos en el cierre de la historia. El sueño que no se detiene. Versículos 25 al 36. Aun cuando la gente no crea en lo absoluto, la palabra de Dios es veraz y su cumplimiento es inminente. Podremos estar rodeados de gente que diga yo no creo. Pero la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pasarán generaciones, pero ciertamente se cumplirá lo que dice. Y el Señor es poderoso para salvar. Los hermanos de José son de estos que viven del presente y que lo que Dios parezca decir no tiene relevancia para ellos, de manera que ellos viven a su manera y rechazan en este momento el plan del Señor. Tan pronto despojan a su hermano de la túnica y lo tiran al pozo, nos dice el texto, que se sientan a comer. ¿Qué clase de persona después de hacer algo tan ruin, tan feo como eso, de tirar a su hermano allí y abandonarlo a su propia suerte, se sientan a comer alrededor del pozo como si nada estuviera pasando? Y el texto nos presenta ahí en silencio. Posteriormente van a decir ellos que este hermano estaba allí clamándole, hermanos, sáquenme de aquí. Y ellos comiendo lo que sea que estuvieran comiendo de manera tranquila. No les importaba, no les pesaba en su corazón lo que habían hecho. ¿Qué clase de corazón se requiere para hacer algo así? Mientras comían, viene una caravana de ismaelitas. Y recordemos quiénes son los ismaelitas. Los ismaelitas son los descendientes de Ismael. ¿Quién fue Ismael? El otro hijo de Abraham. Ya hemos visto eso en la historia. Abraham es el hijo de la esclava. En este caso Isaac es el hijo de la libre. Y esto es una tremenda, se nos está presentando una, se me olvidó la palabra, dice, pero es una alegoría, podría ser, pero no. Bueno, cuando son dos pensamientos contrarios, pero bueno. Sí, hay una especie de contradicción aquí, pero es lo que está pasándonos en el texto, ya no me acuerdo la palabra, pero esto es lo que significa. El hijo de la libre va a terminar siendo esclavo, que era el hijo de Sara. Y el hijo de la esclava van a terminar haciendo esclavo al otro. Ya me acordé, la palabra es paradoja. Hay una paradoja en esto. El de la libre termina siendo esclavo y el de la esclava termina estando libres, apresando al otro hijo. Y es lo que nos está mostrando acá. Cuando ellos ven a los ismaelitas y el pueblo del Señor a recibir esta historia, debió sorprenderse. ¿Cómo es posible que uno de los nuestros va a terminar siendo esclavos? Pero también se van a dar cuenta, nosotros terminamos siendo esclavos. Y lo que el Señor va a hacer precisamente es libertarnos. Ahora, quien ve, divisa y planifica esta liberación de su hermano a través de la esclavitud es Judá, para venderlo
por 20 monedas de plata. Y a quienes se lo venden, a estos hijos de la esclava, para que el hijo de la libre sea esclavo. Así que luego de esto aparece Rubén asustado y preguntándose, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Dónde está mi hermano? Y le cuentan la historia y terminan luego planificando una historia para poder presentarle a su papá de que su hermano ha sido devorado, de manera que el que era engañador, que en una ocasión utilizó olor de cabras y pelo de cabra para engañar a su papá, ahora a través de la sangre de una cabra le están mostrando de que su hijo ha muerto, y termina el ex engañador, termina siendo engañado una vez más. Por medio de un cabrito le hacen creer que su José, su hijo amado, ha muerto. Este padre pierde al hijo que ama y lo llora amargamente. Pero la historia no concluye aún. Nos deja una nota esperanzadora, como decía cuando lo leíamos. Nos muestra en el versículo 36 que este hombre fue llevado a Egipto y se terminó convirtiendo en la casa de Potifar, un jefe de los egipcios. Se terminó él convirtiendo allí en un sirviente. José es vendido en Egipto. Los llamados a ser el pueblo santo del Señor, que no serían esclavos de nadie, tienen en José al primero de ellos en ser esclavo. Pero el plan de Dios, hermanos, no es la esclavitud para su pueblo. Es liberación, es libertad. Es salvarnos, redimirlos, sostenerlos y hacerlos de su propiedad. Y aunque parezca que el mal se saldrá con la suya, nunca podrá ser así. Porque debemos tener sellado en nuestras mentes que el plan revelado de Dios, nada lo puede detener. Nada. Dios reveló su plan y su plan consistía en esto, y ese plan se iba a ejecutar, aunque pareciera que querían darle muerte, aunque pareciera que lo sepultaron a través de la esclavitud. Para este padre su hijo murió. Para estos hermanos el soñador se lo quitaron del camino, pero Dios mostró cómo él iba a actuar, y por tanto ninguna de estas acciones impedirían el cumplimiento de su voluntad. Cuando veamos al mal avanzar en medio nuestro, confiemos en el Señor. Descansemos en que Él tiene el control y nada se escapa de ese control, pues es soberano. Cuando el pueblo de Israel escucha, recibe esta historia, debía recordar que pese a que estos hermanos rechazaron directamente lo que Dios iba a hacer por medio de su hermano José, el Señor igual obraría para traer la salvación a su pueblo. Ellos en el desierto estaban andando porque Dios había cumplido eso, los había libertado, los había salvado. Dios usaría al rechazado José para traer la salvación a su pueblo. Y esto mismo es lo que nosotros hoy debemos recordar, mis hermanos. A pesar de ser rechazado, Dios obró la salvación de su pueblo por medio de Jesús. Dios envió a su Hijo unigénito Jesús para traer la salvación a su pueblo. Como he señalado, esta historia no se trata de nosotros siendo José. Se trata de a quién estaba apuntando José, o Dios a través de José por medio de esa vida. Se trata de Jesús, quien es un mejor y mayor José. José es despojado de su vestimenta real en contra de su voluntad y arrojado a un foso para humillarle. Jesús es mayor y mejor que José, pues él no se despojó solamente de una ropa, él se despojó voluntariamente de ser Dios. Él voluntariamente lo hizo y vino entre nosotros en humillación como un siervo para vivir la vida recta que tú y yo no podíamos vivir. Así que él es mejor y mayor que José. José es vendido por unas monedas de plata luego de que uno de sus hermanos, Judá, propusiera la transacción. Sin embargo, esto tan solo lo llevará a ser esclavo, no a la muerte. Pero Jesús es mayor y mejor que José, pues aunque éste fue vendido por uno de sus discípulos llamado no Judá, sino Judas, que es la versión griega de Judá, y también por unas monedas de plata, la traición que recibió Jesús sí lo llevó a la muerte, porque él daría su vida en rescate por muchos. Él es un mejor y mayor José. Mientras José, para poder darnos lo que necesitábamos, se convirtió en este gran administrador, nuestro Señor, para darnos lo que necesitábamos, se convirtió en el gran Salvador y lo hizo a través de su propia vida. Él dando su vida para el rescate nuestro. De manera que esta historia no se trata de nosotros, siendo José en busca de nuestro sueño. Se trata de José usado por Dios para salvar a su pueblo. Y esta historia nos anunciaba a este que es mayor que José, a Jesús, aquel que vino al mundo para salvar a todo aquel que confía en él. A lo que yo te pregunto, mi hermano, ¿satisface tu corazón el escuchar esto? ¿O aún queríamos que fuera José nosotros, pensando con todas nuestras desventuras,
queriendo al final de nuestro tanto trabajo y tanto esfuerzo poder decir, aquí está mi sueño convirtiéndose en realidad. Debería alegrarnos el hecho de que se trata de Jesús, porque necesitábamos a Jesús. Si Él no venía, nosotros estaríamos perdidos. Si como José mataba en ese día el sueño y solamente 11 estrellas pudiéramos contar, nosotros, si Jesús no habría descendido a salvarnos, nosotros no estaríamos salvos, estaríamos perdidos. Así que deberíamos celebrar eso con todo nuestro corazón. Sin embargo, mi hermano, espero que esta historia, conocerla y apuntarla a nuestro Salvador, nos llene nos reconforte. Yo espero que haciendo esto nos lleve entonces a meditar en algunas consideraciones. Y esta es la primera de ellas. Mi hermano, yo sé que tú tienes planes, sueños y anhelos en tu vida. Si esto no fuera así, sería como un ser inerte, sería como este celular que no tiene vida. Todos tenemos anhelos en nuestro corazón. Todos tenemos sueños. Ahora, esta historia, hermano, no ha sido escrita para que estos sueños tuyos se alimenten. No ha sido escrita para ello. Pero sí fue escrita para que podamos confiar en que Dios es poderoso para salvar y que nadie detiene su plan. Yo no sé si alguno de esos sueños tuyos se lleguen a cumplir. Yo estoy seguro que es muy probable que muchos de ellos o algunos de ellos se cumplan. Va a requerir esfuerzo, trabajo duro, cosa que vamos a ver en José. Aunque Dios tenía un plan, él no se quedó sin hacer nada. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero, mi hermano, la Biblia nos apunta a uno más maravilloso y es a Jesús. Nos revela a Cristo, en quien nosotros somos salvos y en quien nosotros podemos afirmar nuestras vidas. Así que valora más el saber que nada impedirá que tú estés en el plan de Dios para morar con Él por siempre. Porque de los sueños que tú tienes, ¿cuántos realmente se han podido cumplir? Y cuántos definitivamente tú has dicho, este era un anhelo mío, pero realmente ya me di cuenta que no lo voy a poder llevar a cabo, así que simplemente lo descarto y arranco una nueva cosa. ¿Cuánto no nos ha pasado? Pero mi hermano, el plan, el sueño de Dios para salvar a la humanidad no lo detiene nada. Ese sueño para ti, ese plan para ti, el Señor nunca jamás lo va a pagar. De manera que todos los que confían en Él serán salvos y tienen esa garantía. Ese plan de morar con Él por siempre lo tendremos. Tendremos una vida eterna en el Señor. Así que eso podemos considerarlo. Dios puede llevar a cabo muchas de las cosas que anhelo, sí, pero lo hará conforme a sus propósitos. Y esta historia de José me revela a Cristo, no me revela mi sueño cumpliéndose. Ahora, también, mi hermano, yo sé que tú también has sido despreciado al igual que José. Muchas personas cercanas a ti, muchas personas que se supone que deberían amarte, te han odiado, te han aborrecido, te han despreciado. Incluso en el marco de algo que hemos anhelado como un sueño que quisiéramos, mucha gente dice, tú, y eso te has sentido tú despreciado. Pero recuerda quién eres hoy en Cristo. Recuerda lo que nosotros hemos recibido de Él. Él sufrió un mayor desprecio para que tú no tengas que vivirlo. Quizás en este mundo sufrirás desprecio de muchos. Algunos quizás infundados en un odio irracional. Algunos otros hasta tendrán razón de que nos presente a alguien un desprecio. Pero realmente el desprecio de Dios para no recibirte como su pueblo, nunca jamás lo recibirás. En Cristo eres acepto, aunque tu pecado te diría todo lo contrario, pero precisamente Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos limpia de nuestra maldad y nos hace aceptos ante el Padre. Así que nunca jamás sufrirás ese desprecio. Al final podrás decir como José, todo esto fue para vida, cuando estés en la eternidad con el Señor. Pero recuerda una última cosa, mi hermano. Medita en esto. En el lugar en el que estás, ¿cómo puedes mostrar que eres ese que tiene un plan ejecutándose a su favor? ¿Cómo la esperanza que tienes en el Señor puede ser vista por los demás que están alrededor tuyo? ¿Cómo puede ser vista a través de ti? Tu Salvador descendió y se reveló a tu vida para que tú ahora lo des a conocer a otros. Así que la petición o el ruego sería que Dios te use y que puedas ser un testigo fiel de ese plan de salvación. José lo dijo, me trajo desventura. Quizás a nosotros nos va a traer algo similar, pero que podamos ser usados por el Señor para anunciar su glorioso plan de salvación. Dios está ejecutando su plan y por su gran misericordia, por su inmensa gracia, me ha incluido en ese plan. ¿No es sorprendente eso? ¿No es sorprendente?
Yo cada vez que me miro en el espejo me doy cuenta de lo sorprendente que es que el Señor me haya incluido. Así que espero que usted también se sorprenda. Señor, qué bueno, porque la historia de José me muestra una vez más lo que tú tuviste que hacer para venir a rescatarme. Hoy muchos podrán molestarse, incomodarse y dejarse llevar por el odio para terminar rechazando al mensajero y a su mensaje. Pero todos verán algún día que este mensaje es cierto, que el mensajero es poderoso y aquellos que confiaron en él tendrán vida en abundancia. Yo ruego que hoy todos los aquí presentes, en lugar de rechazar al mensajero y su mensaje, puedan correr a él y aferrarse a él. Oremos. Señor, tú eres el protagonista, Señor, de tu propia historia, no nosotros.